Bueno, entonces seguimos. Esta es la parte práctica y es un poco cómo vamos a hacer una evaluación de impacto cultural patrimonial. Había puesto la primera diapositiva. No sé si todos conocen el juego de serpientes y escaleras, pero esto es un poco en lo que nos estamos enfrentando, es hacer un análisis, evaluarlo, volver de regreso. En algunos momentos subimos la escalera, pero en algunos momentos bajamos por las serpientes y volvemos otra vez a empezar el ciclo, eh, hasta que realmente funciona el, el proyecto que estamos haciendo, con un 100% de la protección del patrimonio cultural. Como mencioné, hay diferentes componentes dentro de una evaluación de impacto patrimonial, y ahora voy a hablar, ya más o menos toqué un poco los otros temas. Hoy quiero hablar en esta parte, en cómo hacemos esos impactos, y claramente tengo 30 minutos o menos para poder explicar. Entonces, nuevamente va a sonar un poco simple, pero realmente puede llegar a ser bien complejo. Eh, Esto ya lo había hablado, pero como esta es una charla que va a estar separada tal vez, entonces simplemente recordar que la evaluación de impacto patrimonial es un proceso en la que también se pueden involucrar diferentes tipos de impacto ambiental, impacto social. eh, el impacto que se ha enfocado mucho es la parte visual, pero existen muchos otros, como la parte auditiva también, que a veces no se consideran. El nombre como tal de impacto patrimonial es simplemente porque el enfoque que le estamos dando al impacto son los valores patrimoniales, pero realmente es una evaluación de impacto, debe incluir e ir más allá, obviamente, de solamente el enfoque patrimonial. En muchos sitios y países del mundo, la parte de la evaluación de impactos ambientales es un poco más fuerte y está más recibida, pues es absolutamente lo mismo, simplemente que esta vez estamos protegiendo el patrimonio, en este caso cultural o natural. Hay diferentes tipos de proyectos, como mencioné, diferentes escalas, y eso depende del tipo de bien que tenemos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una ciudad que puede ser muy diferente a un edificio, ¿ya? O un paisaje cultural. También existen, y no voy a entrar pues en detalles, pero existen en la parte de patrimonio mundial, no solamente los bienes culturales individuales, pero también existen las nominaciones transnacionales o en serie, que pueden llegar a ser también bien complejas. El ejemplo que voy a mostrar después de esta presentación de la Ruta de la Seda, el ejemplo como tal es de un sitio, pero a lo largo de la Ruta de la Seda también hemos trabajado a nivel transnacional, y vemos cómo diferentes escalas pueden llegar a ser inclusive mucho más complejas. Bueno, hay dos puntos claves en los que quiero hablar en este momento, que es acerca de los permisos y licencias y el diseño del proyecto. Bueno, no porque tengamos un permiso otorgado de construcción de las autoridades significa que no necesitamos una evaluación de impacto patrimonial. Tampoco es una seguridad ni una solución, porque simplemente si es parte de un sistema, la evaluación de impacto patrimonial pues se debe pasar eh, por todas las puntos o pasos que les voy a mostrar a continuación.
Si las autoridades ya dieron su aprobación y otorgaron un permiso, si queremos después de eso empezar la evaluación de impacto patrimonial, pues algunas veces es muy tarde y es porque el desarrollador, quien está haciendo y proponiendo el proyecto, va a decir, pues no, yo ya tengo el permiso y no voy a hacer ningún cambio. Puede llegar a ser muy contraproductivo. Eh, lo mismo, si el proyecto ya está terminado y aprobado y decidimos mostrarlo y abrirlo a discusión, pues puede haber opiniones encontradas y de pronto claramente oposiciones. Entonces, pues no va a funcionar y de pronto va a haber, al contrario, retrasos en el proyecto. Tampoco podemos, pues se ve como si estuviéramos imponiendo la evaluación de impacto patrimonial al desarrollador y para esta persona o este equipo se vuelve un mecanismo negativo, porque van a decir, claro, ahora viene el Ministerio de Cultura que nos está diciendo que tenemos que desarrollar esto. Sí, las evaluaciones de impacto patrimonial están dentro de ese proceso y dentro de los procesos de planeación, simplemente se vuelve un mecanismo de hecho positivo. Otro punto es el diseño del proyecto. Eh, como se ha mencionado varias veces, las evaluaciones de impacto patrimonial deben ser parte del ciclo del proyecto, desde el comienzo. Y esto es algo que va a tomar tiempo, pero es una mentalidad, es una forma de pensar en la que es necesario involucrar a alguien que sepa de patrimonio. No todos los proyectos claramente son desarrollados por personas o arquitectos o planificadores, ingenieros que saben cómo funciona en las directrices y cómo funciona el sistema de patrimonio mundial. Entonces es importante acudir en el momento indicado desde el principio. Siempre se empieza desde lo general. Entonces, es lo mismo que cuando hacemos un proyecto de arquitectura, se empieza con un concepto. Y desde esta concepción, de hecho, es cuando podemos evitar eh, varios, varios problemas, porque si obviamente recibimos ya un set detallado de planos arquitectónicos, de planos de los sitios, pues son meses de trabajo que de pronto van a la caneca porque simplemente no se trabajó desde el principio. Sitios que están dentro de la lista de patrimonio mundial necesitan permiso y aprobación de la UNESCO y ICOMOS. Y es importante que cuando se pasen estos proyectos para evaluación de ICOMOS, por ejemplo, ya se hayan discutido todos estos problemas. No se pase un proyecto que va a entrar en discusión y va a crear problemas a nivel internacional en vez de haber discutido primeramente local y después vamos pasando. Lo mismo, no tiene que llegar directamente al Ministerio de Cultura y al punto focal, sino son ustedes mismos los que pueden empezar a solucionar los problemas si tienen un entendimiento de cómo se deben implementar las evaluaciones de impacto patrimonial. Y aunque suene mentiras, ahorra dinero, pero también ahorra tiempo. Entonces, buena planeación pues va a traer buenos resultados. Nuevamente, suena muy sencillo, pero claramente hay muchas discusiones. Yo oía en uno de los discusiones que teníamos en uno de los proyectos en el que la persona responsable del patrimonio dijo, esto no es una negociación. Y realmente el proceso como tal es un proceso, pero no es una negociación en el sentido de que para nosotros lo más importante es la protección del patrimonio.
como hablábamos, existe la orientación para la evaluación de impactos. En el 2011 salió la de ICOMOS, también está la de IUCN en la parte natural, y ahora se está trabajando en conjunto también con ICROM, el patrimonio, el Centro de Patrimonio Mundial, la combinación de estas orientaciones para trabajar en conjunto. Es claramente, y la práctica lo ha demostrado, que no se pueden concebir separados. Y especialmente cuando estábamos hablando de la parte de ver las ciudades con todos esos sistemas. La, las, la, Cuando vemos y tenemos, por ejemplo, un proyecto de un cambio puntual dentro de una zona, lo hemos oído también hoy, no solamente tenemos que enfocarnos en qué pasa con esta edificación nueva o si estamos haciendo conservación, sino tenemos que ver también qué está pasando en todo lo que lo está rodeando, en su entorno. Y por eso mismo, tal vez las evaluaciones que se están viendo hoy, se están haciendo ahora, son un poco enfocadas a eso puntual, y ese es el cambio que queremos. No funcionan así. Tenemos que ver definitivamente su entorno y tenemos que ver también todos esos otros valores que están alrededor. Entonces, hay 10 pasos para hacer una evaluación de impacto patrimonial. En general pueden cambiar los nombres, lo podemos llamar patrimonial o no, lo podemos llamar sea un impacto ambiental, pero estos son unos pasos que se deben seguir. Como mencioné al principio acerca del juego de las serpientes y escaleras, es esto. Estamos así, después a veces estamos regresando y hasta que encontremos realmente una solución. Algunos de los pasos son tratados por el Estado miembro, en este caso pues sería España, el Ministerio de Cultura o las instituciones que están a cargo. Se tiene un equipo de evaluación del impacto, esa es como la parte central, y también vuelve a jugar parte del Estado miembro cuando empieza a hacer las decisiones finales. Voy a ir por cada uno de estos puntos, poniendo diferentes ejemplos y explicando nuevamente, pues un poco en corto, lo que es cada uno de los pasos. Bueno, antes de empezar, quiero que quede claro que es importante la participación y no lo puse como, creo que en la nueva propuesta aparece como uno de los puntos, uno de los pasos, pero para mí es algo que debe estar siempre y es la participación de los actores involucrados durante todo el proceso. Para mí, y con la experiencia que tengo en el trabajo de las evaluaciones de impactos patrimoniales, lo más importante, como lo mencioné en una de mis diapositivas, es la comunicación y el diálogo. Y esto es algo que debe suceder desde punto 1, 10 y en todo el ciclo. Bueno, pasos de cómo empieza. Se empieza con una selección. Entonces, primero que todo es decidir si se necesita o no una evaluación de impacto patrimonial, a qué nivel y de qué tipo. Si estamos hablando del patrimonio mundial, es claramente pueden ir a la página del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Allá pueden encontrar cada uno de los sitios que están en la lista de patrimonio y pueden ver cuáles son los sitios cuáles son los límites, cuáles son las zonas de amortiguamiento, y esos son sitios que claramente tienen una prioridad muy alta en
cualquier cosa, en cualquier desarrollo que se quiera hacer. Pero como también se ha hablado, no solamente es lo que se encuentra dentro de esos límites, sino también es su entorno, puede ir más allá. Entonces, este primer escaneo para ver es realmente importante. Claramente también existe, no solamente en España, el patrimonio mundial, sino patrimonio con diferentes niveles, y esto también debe ser, se debe tener en cuenta. Pero pues una forma para empezar, si es el patrimonio mundial, es claramente saber dónde estamos localizados. El segundo punto es el alcance, y es identificar los problemas más importantes para conocer la investigación en el siguiente paso. Y esto puede revelar la necesidad de otros tipos de impacto, de evaluaciones de impacto. Es decir, si necesitamos hacer un impacto ambiental, si necesitamos, dependiendo de, aquí pues no es el proyecto, pero de donde estemos, si necesitamos mirar cómo es el plan de gestión. Bueno, aquí estamos haciendo todo un poco un análisis de cuáles son los problemas en donde está localizado nuestro proyecto. Ya viendo esto, podemos decidir si sí debe seguir o no. Claro, casi siempre es posible que sí. Después, ¿qué hacemos? El tercer paso es que si sigue el proyecto y decidimos que realmente necesitamos hacer una evaluación de impacto patrimonial, entonces vamos a evaluar la base, es decir, cuáles son los valores. En este caso, me voy a enfocar un poco a la parte del patrimonio mundial, que es en lo que yo he trabajado y trabajo más, pero como dije, es claramente que puede ser todo aplicado a otros niveles de protección local o regional. Entonces, en el caso de patrimonio mundial, tomamos los valores universal excepcional, sus atributos y otros valores. Aquí puse la Alhambra, que es uno de los sitios en la lista de patrimonio mundial, y vemos, por ejemplo, que se ha hablado, ¿no? Para explicar cuáles son los valores y los atributos, no solamente la edificación como tal, sino, por ejemplo, se habla de la naturaleza, se habla del agua, ¿ya? Y ahí vamos viendo cómo hay otros elementos que de pronto no son específicamente, ¿no? Las piedras en los que estamos acostumbrados a enfocarnos. Y también, pues, hay otros valores, probablemente no en este ejemplo, pero lo voy a mostrar en el ejemplo de la Ruta de la Seda. Vamos a ampliarnos, y es eso. Alicia claramente lo dijo hoy, y es acerca, pueden ser valores sociales, ¿no? Valores de una comunidad. ¿Cuáles son esos valores agregados o esos valores que no son explícitos en el valor universal excepcional, pero que también queremos proteger o darles un enfoque? Y pasamos así, ya entendiendo el contexto, pasamos a un punto 4, que es entender las acciones y el proyecto. Es decir, si queremos, por ejemplo, aquí puse dos ejemplos muy drásticos, espero ninguno de los que están relacionados con este sitio entiendan que esto es algo que me inventé yo solamente para mostrar, pero por ejemplo, a mi mano derecha tenemos una edificación que queremos, así como mostré en Estambul, queremos desarrollar, y está muy, muy lejos. Pero claramente, si se está haciendo un análisis visual, podemos ver que puede causar un daño, ¿no? al valor universal excepcional. Al principio mostraba yo los impactos
que se pueden tener. Creo que fue la primera presentación, los impactos que tienen los valores universales excepcionales. ¿Qué pasa con el patrimonio? Y es que es único, desaparece y desaparece para siempre. Por eso es tan importante hacer estas evaluaciones de impacto patrimonial. En el segundo ejemplo, muestro también un ejemplo drástico y es decir, bueno, no queremos esta parte de agua, vamos a cerrarla y vamos a poner algo porque queremos convertir este edificio no en un museo, sino vamos a volverlo un hotel y queremos que las personas pasen. Bueno, ¿no? Estos son eh, las acciones de cualquier proyecto, pero incluyendo su entorno y son acciones que a veces pueden sonar, ya divertidas, pero realmente pasan. Entonces, cada detalle, cada detalle cuenta y cada detalle es importante en un proyecto. Algo que ha ayudado también a escoger las mejores selecciones y a empezar desde el comienzo es el sistema de concursos. Vimos, por ejemplo, en Mosul, en Irak, se hizo un concurso para la reconstrucción de Al-Nuri, de la mezquita de Al-Nuri, y hubo muchas propuestas. Esta también es una forma en la que se puede escoger y filtrar, ¿no?, las mejores propuestas. No significa que eso es, digamos, podría ser parte del proceso de la evaluación de un impacto patrimonial en la que se pasa por un primer filtro y después seguimos trabajando en un concepto que ya está mucho más de acuerdo con la protección del patrimonio cultural. Siguiente paso, y claramente es uno de los más importantes, lo mostraré en ejemplo, en el ejemplo práctico, pero pues claramente es hacer el análisis de impacto, en el cual vamos a pronosticar si los efectos de la propuesta que tenemos, qué tan graves van a ser. Esto es actualmente, hay muchas formas de hacerlo y no tenemos solamente que enfocarnos en la de ICOMOS que está actualmente en pie funcionando, pero lo importante es entender, y también creo que lo mencioné al principio, es que existen impactos que pueden ser perjudiciales, pero también beneficiar. Y podemos hacer esta diferencia en la que se puede decir que un impacto que un proyecto puede tener un impacto perjudicial ligero, digamos, al patrimonio, pero puede tener una parte, puede ser muy beneficioso o en un alto grado. Entonces es cuando empezamos a medir estas decisiones y a medir el cambio y el efecto que va a tener nuestro proyecto, tanto para el patrimonio como para las comunidades. Y por eso mismo, como estamos hablando de cambios, y cambio significa que tal vez no podemos volver atrás, también podemos hacer efectos de mitigación o trabajar en la mitigación para establecer medidas para prever, reducir o compensar estos impactos. Y aquí es cuando es claramente, tal vez puedo volver a la tablita acá, perdón, y podemos pensar en esta parte si queremos regresar o no, si vamos a seguir con la propuesta o vamos a regresar y vamos a plantear otras opciones. Por eso un sistema de concurso o un sistema de un proyecto conceptual desde el principio puede ayudar a prever, volver atrás y volver a empezar. Entonces también podemos, en este momento se hace un reporte
se prepara la información necesaria en las tomas de decisiones, y ese reporte pues puede decir, por ejemplo, no, es el proyecto es negativo, va a tener un impacto grave, negativo, perjudicial para el patrimonio, entonces volvemos atrás. Pero sí, el proceso, y eso es lo que estamos tratando de evitar, ese volver atrás. Si hemos trabajado en buenos procesos, si todo se ha seguido de una manera muy meticulosa y estamos trabajando en conjunto y hay buena comunicación y es un proyecto muy bueno, entonces simplemente puede pasar a reportarse que es un proyecto que no va a tener cambio para el patrimonio mundial, y pasa como algo positivo o de no perjudicial. Después de que se entrega el reporte, se puede revisado dependiendo de cómo sea el sistema dentro de cada uno de los países. Se revisa la calidad de este reporte, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, o simplemente a un nivel local, dependiendo del tipo de reporte que estamos haciendo y del tipo de protección. Y se toman decisiones ya a otro nivel. Una cosa es entregar un reporte que es independiente, que está mostrando eh, eh, cada uno de los procesos. Es también importante escribir cuáles han sido los cambios. Por ejemplo, no es malo decir que al principio esto era negativo y después hicimos un cambio, volvimos atrás. Todo eso es importante cuando alguien está leyendo un reporte y alguien que ni siquiera ha sido parte del proceso. Y normalmente eso es lo que pasa, porque cuando llega ahí, como por ejemplo, alguien que está sentado como yo, recibe un documento y empieza a evaluarlo, pero de pronto ni siquiera ha ido al sitio o ha vivido todas estas discusiones y procesos. Todo esto es importante que quede registrado y por eso a veces tienden a ser tan largos. Así que a diferentes niveles se puede tomar una decisión de aprobar o rechazar esta propuesta. Y la idea es que, sí, nuevamente, si hemos estado con un buen proceso, pues simplemente se puede, si ya se mostró que no hay un impacto negativo, entonces se puede aprobar mucho más fácilmente y seguir, ¿no? De pronto ser enviado si es necesario a ICOMOS o a la UNESCO. Pero no todo termina aquí. Si es aprobado y ICOMOS también es aprobado y la UNESCO, pues también se debe hacer un seguimiento. Y esas personas y ese equipo debería seguir monitoreando que el proyecto está siguiéndose de acuerdo a lo que se ha propuesto. Y se pueden montar sistemas de auditorías, por ejemplo, para revisar esto. Mañana, y con el ejemplo también de hoy, voy a mostrar cómo también las tecnologías digitales están ayudando a también hacer buenos monitoreos. Entonces, el propósito de las evaluaciones de impacto patrimonial significan que podemos proveer información acerca. Sí, dime. Una cosita solo. Tú, por supuesto, te organizas tu tiempo con tu charla siguiente, solo para que sepas que en esta estás en 27 minutos ahora, ¿vale? Gracias, yo tengo el timer aquí, está bien. Gracias. Que queremos proveer información acerca de los impactos posibles del proyecto, entonces poner información técnica es importante. Como decía yo, cuáles son los impactos, qué tipo de información se necesita. Toda esta primera parte es bien importante. La parte de información del valor social también es muy importante y es a quien estamos escuchando cuando estamos haciendo esta evaluación, porque en cierto punto también me ha pasado, todo el mundo quiere contactarte, todo el mundo quiere hablar contigo, quiere dar sus comentarios, entonces, ¿no?
cómo podemos mediar también y cómo podemos estar ¿no? entender qué es lo que quiere cada uno de las personas involucradas. Y pues obviamente la idea, el propósito es proveer información a tiempo para tomar buenas decisiones, como mencionaba yo al principio, del diseño y de los permisos. Hoy con la pandemia podemos ver que se pueden ver como un impedimento de desarrollo porque queremos, ¿no? Perdimos un año o seguimos perdiendo tiempo, queremos acelerar algunas cosas, entonces no queremos hacer evaluaciones de impacto, pero claramente son necesarias. Hemos visto que han traído grandes costos este hecho. Este es un ejemplo en Bélgica en el que durante la pandemia se decidió hacer, seguir la construcción en la que deberían haber estado arqueólogos involucrados, y al final pagó ¿quién? Pagó el patrimonio, pero también tuvieron que pagar los constructores porque cuando esto salió a la luz, pues claramente todo se paró y esto trajo más, se volvió más lento el proceso que lo que podría haber pasado antes. Entonces, tratar de economizar algunas cosas, algunas veces no funciona. Para concluir esta parte, entonces, mejores procedimientos institucionales y mejor diseño de los proyectos pueden traer claramente mejor eficacia y eficiencia y efectividad a las evaluaciones de impacto patrimonial. Y otro componente clave es la práctica. Si los profesionales carecen de comprensión y habilidades para generarlo, puede traer mala calidad y tenemos que volver a empezar todo el ciclo. Tenemos que involucrar a las personas afectadas y los actores involucrados. Los impactos no solamente son los obvios que vemos siempre todo el tiempo directos, sino hay muchos indirectos, intangibles, como habíamos hablado, de valores espirituales, de cuando hay diferente, depende del proyecto claramente, en los que tenemos muchas cosas en que pensar, ¿no? Y tenemos que identificar cuáles son los otros sectores que deben ser parte. El monitoreo y manejo después del reporte, como mencioné, es muy importante. Entonces acá los dejo con esta parte y quisiera mostrarles la experiencia nuevamente bien en corto, pero espero sirva para ilustrar un poco estos pasos con el trabajo que he hecho en la ruta de la seda. Voy a parar un segundo acá. Genial. Mientras Ona bebe agua, que se la tiene bien bien ganada, desde luego. Ona, ha sido súper interesante esto que nos has contado. Quería solamente destacar 2 notas por si a alguien también le impulsa a la reflexión. Me ha encantado lo primero que has dicho. Permiso de construcción no significa pasar la evaluación de impacto patrimonial. Los proyectos en patrimonio mundial tienen que ser proyectos muy buenos, no pueden ser proyectos estándar, tienen que ser proyectos muy específicos, y la economía de un proyecto la va a dar la calidad del proyecto y su contenido de protección y su contenido patrimonial. No nos pueden convencer de lo contrario. Muchas gracias por haber recalcado estas cuestiones tan importantes y venga, vamos a tu tercer round. Listos. Bueno, yo debo decir que qué tristeza que no puedo verlos a todos, porque a mí me encanta ver las caras de las personas y poder hablar después, inclusive más en detalle de todo esto. Creo que eso es lo que decía Celia al principio, esos seminarios que tanto extrañamos de cierta forma. Pero creo que es muy necesario y estoy muy, muy agradecida de que este seminario esté sucediendo. Bueno, yo llevo más de una década trabajando en la zona de Asia Central, a lo largo de la ruta de la seda, y he trabajado en la parte de las nominaciones, desde el inicio, desde la nominación, pero hemos pasado por muchas facetas. Entonces, en este momento, lo que quiero mostrarles son los ejercicios prácticos
realmente creo que voy a alcanzar solo a mostrar un ejercicio práctico relacionado em, con la ruta de la seda y las evaluación de impactos patrimoniales. Bueno, cuando vemos o pensamos acerca de la ruta de la seda, eh, no sé si todos lo vean así, pero claramente sí, ¿no? Que los camellos y caminantes, peregrinos, eh, la seda claramente, ¿no? Intercambio de tantos objetos, economía, movernos de un sitio a otro, ¿no? Eso es un poco como esa imaginación que ha salido desde muchos sitios, ha aparecido pues las imágenes, en este caso estoy mostrando el Atlas catalán de España, que se hizo un libro en Mallorca del siglo XIV. Y realmente sí, sí, pues yo he vivido mucho tiempo en Asia Central y sí vemos diferentes animales y si estamos viviendo estas ideas y la forma como tal vez Marco Polo nos estaba presentando estos paisajes culturales, estos intercambios entre las ciudades, entre los pequeños pueblos, paradas, etcétera. Pero también hay cambios y las ciudades están cambiando, las ciudades quieren pues modernizarse, necesitamos comodidades para las personas, están creciendo y comunidades que en algún momento eran nómadas se están estableciendo, entonces claramente hay un cambio y este cambio va a afectar el patrimonio cultural. Para darles una idea, yo puse, pues se habla de la ruta de la seda, pero en inglés siempre ya estamos hablando de lo que son las rutas de la seda. Este es un mapa simple en el que trabajé hace unos años, haciendo un mapeo de rutas principales y rutas secundarias. Ni siquiera, bueno, si hago un zoom aquí podrían ver, pero son miles de millones de sitios, ¿no? Más de 35.000 kilómetros de rutas que parte de estas se están nominando como parte de la ruta de la seda. Otra historia, otro tema, algún día podré contar todas las aventuras acerca de esta nominación. La zona donde me he enfocado es la zona de Asia Central, lo que se llama los stands. Y hoy les voy a mostrar un ejemplo en Kazajstán, más o menos como por acá. Estos son los paisajes, ciudades, arqueología que se encuentran y las ciudades a lo largo de la ruta de la seda, simplemente para que tengan una idea. Y como mostré, pues tenemos desafíos, no solamente en desarrollo, sino también en cambios en la agricultura, despoblación rural, tenemos problemas en conservación y más allá que todos lo estamos enfrentando ahora es la crisis climática. Entonces, el ejemplo que les voy a mostrar es en Turquestán, en Kazajstán, al sur, con la frontera con Uzbekistán. Y vamos a hablar de esta ciudad y de la zona de patrimonio mundial que se llama el mausoleo de Hoja Ahmed Yasawi. El mausoleo está localizado dentro de un museo reserva que se llama Red Sultan. Lo que estamos viendo aquí en rojo es el mausoleo. Ese es lo que está, solo el mausoleo como tal, es patrimonio mundial, el edificio, y alrededor estamos viendo una zona arqueológica, lo que se llamaba antiguamente Eski Turkestán o Antigua Turkestán. La ciudad claramente ha crecido y está en todas partes, podemos ver su expansión.
Nuevamente me voy a enfocar solamente en esta parte. Esta es la zona de amortiguamiento, la punteada roja, y la zona de línea fuerte roja es el mausoleo, que es lo que está en la lista de patrimonio. Este es el mausoleo. Bueno, si ven unos punticos allá, esos somos nosotros. Ese fue el equipo de trabajo. Trabajamos con ICAS. ICAS es el Instituto Internacional para los Estudios de Asia Central. Está localizado en Samarcanda, en Uzbekistán. Y este es un equipo que empezó, a ver, si no lo ven, estamos aquí. Esa es la magnitud de la edificación con la que estábamos trabajando. Y yo empecé a trabajar desde el 2005 en la parte de conservación del mausoleo, y seguimos trabajando no solamente con el mausoleo, sino con su entorno, con la zona de amortiguamiento y el crecimiento que no para de una ciudad que se volvió capital de la región. Aquí estamos nosotros trabajando, el equipo. No voy a poner los pasos o la numeración de los pasos que hicimos, pero ustedes van a reconocer que los pasos que mencioné anteriormente en mi presentación anterior, pues se ven reflejados un poco acá. El equipo fue creciendo. El equipo fue un equipo, o es, porque todavía seguimos trabajando como parte del monitoreo, es un equipo interdisciplinario. Tenemos arquitectos, arqueólogos, arquitectos en conservación, planeación. Teníamos también un abogado, historiadores locales e internacionales. Al final éramos 19 en total, trabajando para la protección de este sitio. Trabajamos a todos los niveles, trabajamos con, se puede decir que no desde el principio, pero entramos en un punto clave para empezar a trabajar con los que estaban desarrollando proyectos, y el proyecto que les voy a mostrar a continuación. Trabajamos con las autoridades de planeación de la ciudad, con el arquitecto de la ciudad, pero llegamos a niveles muy altos también para trabajar con la municipalidad y la viceministra de Kazajstán, que también tuvimos una muy buena colaboración. Teníamos protocolos. Cada una de las reuniones se escribía cada día en las que estuvimos, escribieron protocolos para entender cuál es el proceso, pero también para legalizar el proceso. No sé si eso es un buen tip para ustedes, pero para nosotros era clave. Cuando había alguna discusión, volvíamos siempre a lo que ya habíamos acordado. ¿Qué pasa? ¿De qué se trató esta evaluación de impacto patrimonial? Y era que en la zona de amortiguación se quería abrir al público, básicamente. Entonces se estaban haciendo nuevos planes. La zona de amortiguación no es la parte de patrimonio mundial, pero es una zona arqueológica en la que se encuentra en la lista indicativa. Y además no sé, es arqueología desde el segundo antes de Cristo, que había sido en algunas zonas ya se había dañado, explotado, pero en otras zonas estaban totalmente protegidas. Entonces, ¿qué pasó? Este es el mausoleo. Tenemos cómo empezamos, desde que empezamos a trabajar con el equipo que estaban desarrollando el proyecto. Primero hicimos un análisis
claro, no, me imagino que ustedes no pueden leer aquí mucho, pero esto es sacado de la nominación y se ven es el resumen en el que se explica por qué es patrimonio mundial y de ahí logramos entender, ¿no?, cuál es ese valor excepcional, entender los atributos, los famosos atributos que todos hablamos, en los que se analizaba basado en ese valor, qué es lo que queremos proteger. Claramente el mausoleo, pero cuáles son todos esos elementos, que algunas son intangibles, como un sistema de construcción. Por ejemplo, la portada es un gran ejemplo de por qué no fue terminado, el mausoleo nunca fue terminado y quedó la forma de cómo se construía, lo cual no se ve en ningún otro ejemplo de la arquitectura de Timur. Acá más detalles. ¿Qué fue tan importante para nosotros? Fue los valores más amplios, ¿no? Entonces, como ven en la imagen acá, no solamente, y eso no es patrimonio oficialmente, digamos, no está registrado como un valor excepcional mundial, pero la parte intangible es un sitio donde peregrinos van a visitar el mausoleo y se puede comparar casi como la Meca. Entonces, esa parte intangible es realmente muy importante para tenerla en cuenta. Por eso mismo, peregrinos, más turistas claramente, pero esos peregrinos también quisieran no solamente ir al mausoleo, pero de pronto recorrer la zona. Y esa fue la idea de todo el proyecto. Y queremos abrir esas zonas arqueológicas, generar una presentación y una interpretación para las personas que también están aprovechando que vienen a visitar el mausoleo, llevarlas a través del tiempo en lo que era la antigua Turquestán. Aquí vemos unas imágenes del mausoleo por dentro y de la zona desde arriba del mausoleo, lo que se puede ver que es lo que luego llamamos un parque arqueológico. Primer concepto que recibimos de los arquitectos era, a ver si está aquí, sí, se ve más claramente, era abrir y crear una entrada monumental al monumento, pues al mausoleo, con fuentes, un poco el estilo islámico, hacer una reconstrucción de la ciudad. Cuando digo reconstrucción es uno a uno, ¿no? Volver a abrir toda la zona arqueológica, pero también recrear esos edificios encima y crear sitios pues dentro de esa zona arqueológica, cafés y, y zonas para poder caminar, descansar. Debo decir que hace mucho calor en esta zona, entonces, ¿no?, de diferentes árboles, etcétera. Este era el primer concepto que recibimos. Respiramos profundo, el grupo de trabajo dijo, paramos. Esto creemos que no va a funcionar y con la experiencia puede generar un problema grave al mausoleo, pero no solamente al mausoleo, pero también a toda la zona de amortiguación y además que está en la lista indicativa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar? Se empezó a hacer toda la parte de investigación, de archivos, de entender el sitio. Creo que eso es algo que a veces nos hace falta y especialmente diseñadores en los que están entrenados desde las escuelas de arquitectura con ese enfoque creativo. Entonces no queremos pues el pasado, ¿no? Queremos ser creativos y formar algo nuevo. Sí se puede, pero pues no podemos olvidar que estos sitios son irreemplazables. Entonces, se hizo todo un análisis
y se empezó a encontrar muchos de los planos, de las imágenes que mostraban cómo, cómo fue la ciudad en esa época de la Ruta de la Seda. Se empezó a trabajar también las partes visuales actuales, no solamente el pasado, sino cómo está funcionando, cuáles son los problemas que se están enfrentando, habría problemas ambientales bien grandes en la zona de amortiguamiento, cómo podemos solucionarlos. No sobra decir que esta zona ya había sido intervenida altamente en la época soviética, entonces, cómo solucionar esos problemas. Y también creamos vistas desde la ciudad, se hizo todo un análisis para entender el entorno más allá de la zona de amortiguamiento y poder ver si era realmente, ¿no?, desde dónde se lograba visualizar el mausoleo. Quiero poner claro que la idea del mausoleo no era, obviamente, y no es parte del valor excepcional mundial que, que, que se pueda ver desde todas las esquinas de una ciudad. No era un monumento como tal, y no tengo la imagen aquí, pero había realmente imágenes en las que obviamente era había muchos otros sitios, o sea, no, edificios, no solamente era el mausoleo como tal, sino en una época existía, no, era un cementerio también. Analizamos, por ejemplo, había 2 muros de la ciudad, entonces hicimos un análisis para entender cómo se vio en algún momento, ¿no? Aquí vemos que no se veía claramente desde ciertos puntos. La idea no era reconstruir claramente el muro, pero sí era para entender la ciudad, entender nuevas edificaciones, cómo podrían afectar. Y así nace la idea de construir un parque arqueológico que se llama Erkistus, que está en Culto B. Culto B es la zona, la zona más antigua, que ya había sido excavada, pero queda todo el parque. ¿Qué es un parque arqueológico? Esto viene también desde un concepto que ha sido aprobado por ICOMOS, y la idea es que se entienda que no es vamos a excavar todo el sitio y abrirlo al público y reconstruir, sino poco a poco se va entendiendo, se van creando de pronto algunas ventanas para mostrar al público algunas zonas, se entiende cómo era antes, los caminos, ¿no? Porque era una ciudad, pero cómo también podemos recorrer y darle un valor de interpretación también y educación a estas personas que lo visitan sin crear un impacto en la arqueología y sin crear un impacto al mausoleo. Entonces se trazaron, basado en toda la parte histórica y en la evaluación que se hizo, se trazaron todos los sitios, los caminos principales, caminos secundarios, se empezó a analizar qué zonas se podría hacer en diferentes etapas, no tiene que ser todo ahora, pero a lo largo de los próximos años, qué zonas se pueden abrir para exponer al público y que podemos claramente tener un plan de gestión en el cual podemos conservar esos sitios. Entonces, vuelvo aquí de un primer concepto que les presenté al principio. Vemos cómo cambió un café moderno a simplemente crear unas zonas. No se van a hacer nada zonas de alimentación dentro de esta zona. Se pasaron todas hacia esta zona de acá, en la que ya había sido, muchas zonas habían sido demolidas y había sido
había tenido un gran impacto, como dije, en la zona soviética, el tiempo soviético, entonces se movieron todos los servicios hacia allá, se utilizaron esas estructuras y esa idea del café simplemente para abrir lo que se llamaron las ventanas arqueológicas para que las personas pudieran entrar y conocer. Se hicieron análisis de bueno, las rutas se cambiaron para recorrer y ¿no? que los materiales, esto también es muy importante, la discusión de materiales que se van a utilizar para que no tengan ningún impacto en la arqueología que va a quedar debajo, qué árboles se pueden plantar, etcétera, etcétera. Este fue un último concepto que se pasó y también obviamente se ha ido se ha modificado cuando se van haciendo los detalles. Vemos también a la izquierda el mausoleo, se cambió la entrada, esa entrada monumental que se tenía desde el principio, volvimos a las bases históricas y volvimos a ese recorrido histórico en la que las personas y los peregrinos entraban por el lado. Esto es Kultoved hoy, en donde se están haciendo toda la parte de conservación. Se escogió una zona para una zona de trabajo para abrir al público, que se va haciendo poco a poco, y esta es una zona, aquí vemos también donde se crearon algunos por encima de las excavaciones que ya estaban abiertas desde hace muchos años, antes de la nominación. Se mejoraron los pasajes y los caminos para poder cruzarlas, y se mejorarán pues todas las estructuras que ya existen. Entonces voy a terminar acá. Ha sido una experiencia muy interesante. Debo decir que aquí no termina la historia en Kazajstán. Ha habido muchos otros proyectos que están ocurriendo y cambios grandes en la ciudad, pero como siempre debemos enfocarnos y no debemos olvidarnos de dos cosas que veo que por eso me gusta mucho esta imagen, y es el mausoleo, es el sitio de patrimonio mundial, y las personas son las que están haciendo este sitio excepcional y están trayendo todos esos valores intangibles y están dándole vida a un sitio de patrimonio mundial que esperamos llegue a las generaciones futuras. Gracias, Celia, y gracias a todos por dejarme compartir esta experiencia. Bueno, muchísimas gracias a ti. Qué suerte que aunque ahora hayamos terminado con la primera parte de tus intervenciones, todavía vayamos a tenerte mañana, porque la verdad que la complejidad de las evaluaciones de impacto patrimonial contigo se comprenden muy bien. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho de las cosas que ha ido comentando en este caso. Me ha llamado muchísimo la atención por la envidia que me ha dado, ¿no? Ese equipo interdisciplinar de 19 personas que teníais y algunas enseñanzas prácticas muy buenas de vuestra experiencia. Por ejemplo, eso que habéis dicho de que siempre que se discutía, que aquí se discute continuamente, se volvía atrás para tener en cuenta lo ya acordado. Me parece que es importantísimo para poder avanzar en estos equipos, ¿no? Y en estos proyectos no tan complejos. Y me encanta también una cosa que has dicho, que es que se puede ser creativo en los lugares patrimonio mundial y en los lugares patrimoniales, pero no hay que olvidar que estos sitios son irreemplazables. Si eso se tuviera en cuenta 100%, seguramente no estaríamos haciendo este curso.